Hola Richard. Buenas Samuel, buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, como en casa. ¿Estás en casa? Estás en casa. Sí. Y estamos en persona también, hablando. Un gusto tenerte aquí. Pues gracias por abrirme las puertas de tu casa y acogerme este ratito. Claro. La idea de este podcast, porque esto nace como un podcast, pero es un podcast que se viene arriba. Y entonces tenemos dos cámaras, una que está por aquí, otra por detrás, que voy encendiendo, ya lo hemos visto, ¿no? Para la gente que no nos está viendo y que solo nos está escuchando en el podcast. Encendemos las cámaras, conectamos el micro y hablamos. Ajá. Y creo que va a ser un placer hablar contigo. Bueno, esperemos. Seguro que sí. De hecho, cuando le he dicho a una persona que iba a entrevistarte, me ha dicho, vas a entrevistar a la persona más espiritual que conozco. Eso es que me quiere mucho. ¿Qué me puedes decir de eso? No lo creo yo eso. Me considero una persona bastante torpe. ¿Sí? Sí. Pero me considero decidido a vencer gracias a Cristo. Amén. Entonces, no creo que sea una persona muy espiritual, en el sentido de wow, qué persona, pero sí que estoy dispuesto a que cada vez que caigo me levanto. Que Dios ha hecho mucho por mí y que yo no me quedo aquí, que Él me va a salvar. Eso es bonito, ¿eh? Pero que alguien diga de ti que es la persona más espiritual que conoce, yo creo que es de los mayores piropos que te pueden decir, ¿eh? Si me lo creyera. ¿Sí o no? Pero oye, sí, pero eso yo es que la gente percibe algo diferente en ti. Seguramente, pero yo que me conozco no lo veo así. Ah. Yo creo que lo que puedan percibir es porque Dios trabaja en mí, pero hay mucho que limar, mucho que trabajar y bueno, mucho que hacer. Pero sí es un trabajo constante esto. Sí que estoy... Es algo que sí que tengo claro, que estoy decidido que quiero estar con el Señor, que me da igual ser el último, porque en esto de la carrera del cristiano lo que importa no es llegar el primero. Eso es. A mí me da igual ser el último y entrar de rodillas, pero quiero entrar allí. Entonces es algo que tengo claro en mi mente, en mi vida. Me da igual cómo llegue, pero hay que solo estar a los pies de Jesús me es suficiente. Qué bueno. Sí que tienen razón, ¿eh? Déjame decírtelo. No lo creo yo. Sí que tienen razón. Bueno, para los que nos estáis viendo, pues estamos en un rincón muy agradable de tu casa, cerca de la huerta murciana. Sí. Perteneces a la iglesia de Murcia. ¿Desde hace cuántos años? Pues me bauticé con 10 años, así que... ¿Con 10 años? Sí. Muy jovencito. Con 10 añitos, sí. Tengo que echar la cuenta. ¿Y ahora cuántos hay? Estoy echando los años que tengo, fíjate. Lo vas a decir público, ¿eh? Todo el mundo va a saber. No hay problema. Tu edad. 48. 48. 47. Voy a cumplir 48. Vas a cumplir 48 este año. Así que llevo 37 años en la iglesia. Wow. Bautizado y como un año y pico antes que entramos, gracias a mi madre, que para mí ha sido todo un referente. Una mujer muy religiosa desde siempre. O sea, era católica y era muy religiosa. Pero tenía inquietudes, algo no le llenaba y entonces me acuerdo de haber ido a la iglesia de los testigos, a la iglesia de los mormones. Estuvo Hizo el recorrido. Sí, metido en grupos de estos de ovnis. Buscaba algo desesperadamente hasta que llegó a la iglesia adventista y bueno, fue un encanto. Fíjate. Porque justo como 2 o 3 meses antes de haber ido a la iglesia adventista, me acuerdo haber ido con ella a una iglesia de los mormones, que me llevaron a un sitio donde estaban hablando del rapto secreto y cómo la gente... Eras pequeñito. Claro, estamos hablando de 8 años y medio, así. Wow. Y como la gente desaparecía y me pareció algo terrible. Yo no quería aquello, no lo quería en mi vida. Eso no. Y llegué a la iglesia adventista y justamente me metieron a la escuela sabática, las cosas que hace Dios. Estaba allí un compañero de colegio mío, sí, que le había conocido ese año, con lo cual ya la entrada es hay alguien... Es diferente, claro. Alguien cercano. Y estaba dando la escuela sabática Fina, la mujer del pastor Pedro Sánchez, que es un cielo de persona, y estaba hablando de la segunda venida de Jesús,
cómo éramos reunidos, cómo las familias eran juntos, wow, cómo disfruté. Lo tengo metido en la cabeza, el franelógrafo, las imágenes. Ese franelógrafo de las iglesias, Sí, típico, ¿eh? El típico. Qué bonito. Y cómo disfruté y me sentí atraído hacia el mensaje de eso, Jesús vendrá, se acabará la muerte, todos juntos, familias unidas. Bueno, lo disfruté mucho. ¿Y tu mamá también lo disfrutó entonces? Sí, sí, sí. ¿Y desde entonces? Desde entonces ella se bautizó primero y yo luego un poco después. Ella es miembro fundadora de allí de la iglesia de Valladolid, porque todo eso fue en una campaña que se hizo en... Porque todo eso ocurrió no en Murcia, sino en Valladolid. En Valladolid. Nosotros somos de Valladolid, sí. En la campaña que abrió allí iglesia, pues ella se bautizó y poco después me bauticé yo, pues eso, con 10 añitos. Y bueno, los dos seguimos siendo adventistas. O sea que eres vallisoletano, pero... Soy ciudadano del mundo. Ciudadano del mundo, pero sobre todo del otro, de la tierra que está Esto es Dios preparando. En este mundo en que la gente se pelea tanto por donde es cada uno. Banderas y regiones. No somos... Yo me considero ciudadano del cielo en tránsito por aquí. Sin fronteras, ¿eh? Sí. Mira que Cristo tiene un mensaje que derriba cualquier tipo de muro, ¿eh? Y su propósito siempre es unirnos. Aglutinar. Unirnos, no dividirnos. Qué bueno. No, además soy castellano, mi abuelo era andaluz, mi abuela madrileña, ascendencia vasca, vivimos en Murcia. Soy de ningún sitio porque soy de otras partes. Mi hijo está en Argentina ahora. No. Fíjate. Aquí estamos de paso. Y cuanto más nos enfrasquemos en quedarnos por aquí, más se nos olvida lo importante que es ir para allí. Lo que viene. Lo bueno que viene, ese futuro de esperanza que se nos ha prometido. Eso es lo único importante. Entonces, Richard, me has hablado de algunos hijos. Tengo tres hijos. ¿Tres hijos? Sí. Vale. ¿Y una mujer, Ruth? Sí, un cielo. Qué bueno. Eso es un regalo que Dios me dio. Sí. Tengo una familia preciosa. No puedo decir otra cosa. ¿Qué tal? ¿Han nacido todos en Murcia ya, los tres niños? Los dos mayores nacieron en Valladolid, me casé muy joven. Tuvimos los dos mayores allí. Luego, por circunstancias del trabajo, nos vinimos a vivir aquí y los mayores iban creciendo y decidimos tener una chiquitina, que es el corazón de, Qué bueno. De la el familia. Calor de la casa ahora y la alegría. Además, son de estas cosas que dices, Dios me lo dio, me lo regaló a tiempo. Porque cuando empezaba la adolescencia, que es tan difícil con los chicos, ha ido calmando todos los problemas que surgen en las casas y bueno, ha sido un regalo la pequeña y los dos mayores, ¿qué voy a decir de ellos? Estoy muy feliz. Hombre, siempre hay cocinas, ¿no? Mi mayor dejó la iglesia, pero no ha perdido su fe, sigue creyendo en Dios, sigue teniendo su lucha interna. Y bueno, al igual que yo creo que Dios me sacará. Claro que sí. Sea como sea, yo oro para que mi familia también... Claro que sí. Todos lleguen ahí. Esa es. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús lo es todo. Jesús es quien más ha hecho en mi vida. Jesús es mi Salvador, es mi amigo, es quien me conforta cuando estoy mal y quien me endereza cuando lo necesito. Para mí lo es todo. Es una persona viva en mi vida. Cuando a veces he tenido el privilegio de dar estudios bíblicos, a la gente le digo, yo no puedo demostrar que Dios existe, pero nadie me puede negar que Dios está conmigo. Es algo que lo siento muy cercano y que bueno, lo sentí desde niño por experiencias que he tenido, que lo he visto vívido y que me hacen saber que Él está ahí, que me cuida y que está empeñado en salvarme. Así está empeñado, esa palabra me encanta. Si Él está empeñado, no le voy a poner yo pegas. Eso. Ya te digo, yo soy torpe y caigo, pero he aprendido que lo importante no es caer.
Lo importante es levantarse. Amén. Entonces, con Él llegaré a cualquier sitio porque Él es quien me lleva. Qué bueno. Es alguien real en mi vida, alguien que yo siento y que no lo demostraré, pero nadie me lo puede negar. A mí me lo estás demostrando, ¿eh? Quiero decir, si yo en estos momentos fuese alguien no creyente, me costaría decirte que Jesús es alguien irreal, porque me lo estás transmitiendo de una forma tan vívida que cómo voy yo a negarte el impacto que estoy viendo que ha tenido Jesús en tu vida. Para mí lo es. Y no sé si te puedo contar una experiencia. Sí, por favor, claro. La primera vez que sentí ese Jesús de forma vívida, tenía como 11 o 12 años. Tuvimos el privilegio de tener en Castellón un colportor, alguien que se dedica a las publicaciones, el hermano Tortosa, que era muy amigo de mi familia, y Tortosa y Lolita, Antonio y Lolita. Y hicimos amistad y nos íbamos a verles. Cuando se fueron de Valladolid nos íbamos a verles a Castellón. Ellos vivían en Burriana. Bueno, pues el año... Tenía 11, 12 años, pues año 82, 83 más o menos. Estuvimos en un invierno por allí haciéndoles una visita. Mi padre trabajaba en una fábrica que tenía la central en Paterna de galletas. Y habíamos ido y nosotros nos quedábamos con ellos en la casa y luego volvíamos juntos. Total que, claro, año 82 no había autopistas, no había autovías. Mi padre decidió que en vez de volver por la General de Valencia, que era terrible, de camiones, pues íbamos a ir por los pueblecicos, atajando Teruel, Soria, provincia de Teruel, provincia de Soria, y llegábamos a Valladolid. Se tardaba lo mismo, pero el camino era menos coches y más afable. Total que, bueno, empezamos el viaje, lloviendo, pero bien. Estábamos por Teruel, por las montañas, no sé dónde exactamente. Sí. Y dice mi padre, nos estamos quedando sin gasolina y creo que me he equivocado en el camino. Ay, ay, ay. Pero bueno... Esto hace unos años. Año 82, 83. Claro, lo digo porque no es ni GPS como ahora, ni nada. eso. Pero sin mucha preocupación, ¿no? Porque ya sabes que todo camino al final tiene un pueblo, así que consiste en seguirlo y ya está. Total que, bueno, la cosa se puso un poco nerviosa por si llegaba o no llegaba la gasolina, pero seguimos como si iba antes en los coches, hablando y disfrutando del viaje. Era oscuro, estaba todo ya de noche y empezó a nevar. Empezó a nevar y claro, ya un poco las ganas de que viéramos un pueblo. Se ponía un poco tensa. Pero empezó a nevar y a nevar y a nevar y empezó a caer tal tormenta que dijo mi padre, tengo que parar porque no veo. Paró el coche y estuvo cayendo una tormenta terrible, apagó las luces, paró la calefacción porque claro, no teníamos gasolina. Madre mía, claro. Y con los limpias de vez en cuando le daba y aquello seguía cayendo. Estuvimos por lo menos media hora cayendo a lo bestia. Te digo, a mí me dan terror las tormentas en la carretera. Pues allí me hubiese muerto de miedo, literal. Nevó, hasta ya que una de las veces que le di el limpia ya caía flojito y entonces enciende las luces y no había carretera. Era un manto blanco tremendo, no se veía absolutamente nada. Claro, nerviosos, porque no teníamos gasolina para aguantar toda la noche, no viajamos con mantas, ni cadenas, no se veía la carretera y estamos en medio de la montaña, preocupados, ¿qué hacemos? Y mi madre, que ya te digo, ha sido siempre, para mí es un referente. Ha tenido una sensibilidad espiritual. Especial. Dijo, vamos a orar. Y nos pusimos a orar. Yo me acuerdo que lloró, que lloré. Mi padre no ha sido un hombre muy espiritual, pero ha sido un hombre que nos ha tolerado. Entonces oramos y después de terminar de orar dijo, ¿y ahora qué? Encendió las luces y delante nuestros había dos roderas. Él de esto de inicio dice, nos habrá adelantado un coche y no lo hemos visto. Pero las roderas... Claro, ¿cómo era posible? Estaban delante, o sea, no venían de ningún lado. ¿Qué hacemos? Vamos a seguirlas. Y arrancó el coche y fuimos siguiendo las roderas durante kilómetros. Aquellas roderas nos marcaban el camino. Íbamos siguiendo las roderas y
nos iban indicando por dónde iba la carretera. Fíjate. Ya, bueno, de pronto vimos unas luces a lo lejos, se veía el pueblo. Wow. Y bueno, ya el Se corazón... me ponen los pelos de punta, ¿eh? La piel de gallina. El corazón se emociona, ya ves que tu salvaguarda está cerca. Y seguimos. Llegamos a la entrada del pueblo, donde está el nombre del pueblecito, y empiezan las luces, y de pronto mi padre frenó porque las roderas desaparecieron. Ya no había ahí. No, como si una grúa lo hubiese levantado. Fíjate. Nunca lo hemos podido explicar. Bueno, yo lo tengo claro. ¿Qué explicación le das a eso? Dios nos protegió, Dios se ocupó. Por eso te decía que sentí que Dios se ocupaba de nosotros, porque proveyó la forma en cómo sacarnos de allí. Entramos en el pueblo, la Guardia Civil nos dijo dónde estaba el gasolinero, Fíjate. porque ya estaba cerrado todo, el hombre nos abrió, nos indicaron cómo llegar a la general. Nos salvamos, pero me acuerdo de haber hecho una oración de gratitud. Ajá. Porque sentimos que Dios está muy lejos, pero no está nada lejos. Dios es un Padre que le tenemos ahí mismo, que está cercano, que se ocupa de nosotros y que a veces pensamos Dios está muy ocupado y no lo está. Dios, en cada cosa que necesitamos, Él está ahí y nos provee lo que necesitamos. Una oración de fe, ¿eh? En medio de la tormenta. Sí. En medio de la tormenta. He tenido más experiencias así, pero esa fue la primera que me marcó de Dios me escucha y Dios existe. O sea, por eso digo, yo no puedo demostrarlo, pero cualquiera que me diga que Dios no existe, yo sé lo que vi, sé dónde empezaban las roderas, sé dónde acabaron y tengo claro que solo Dios pudo hacer eso, que no hay posibilidad, que nadie nos adelantó porque si no habría roderas a un lado, a otro. Si hubieses dado cuenta de eso. Bueno. Qué tremendo, qué experiencias, ¿eh? Sí, que las hay así. Y claro, para nosotros solo tiene una explicación. Sí. Y es Jesús presente, Yo lo tengo Dios claro. que nos cuida y que nos protege. He tenido varias experiencias así y lo tengo claro. Por eso digo, Dios está empeñado en mi vida y si Dios está empeñado, a pesar de mi torpeza, no le pongo la contra. ¿Qué significa para ti ser adventista? Ser adventista es un privilegio y una responsabilidad. Para mí, ser adventista es un privilegio porque es la forma como mejor puedo entender a Jesús. Muchas veces les he dicho a mis hijos, si en el futuro encontráis un camino que os acerque más a Jesús que la iglesia adventista, no lo dudéis, porque lo que importa no es la iglesia. Lo que importa es estar cerca de Jesús. Yo, tal como lo siento, no creo que haya otro camino, pero no me caso con ninguna iglesia. Eso es. Me caso con Jesús. Y Dios nos pide casarnos con Jesús. Entonces, ser adventista es un privilegio porque tenemos tanta luz, tenemos tanta verdad que otras iglesias no han seguido indagando, que es un privilegio, pero es una responsabilidad. Y tanto. Porque a quien más tiene, más se le pide. Más se le exige también. Entonces, no solo para compartir con los demás que es necesario, sino para vivir a la altura de lo que conoces. Conlleva las dos cosas. Conlleva el privilegio y la responsabilidad. Si Dios se me ha revelado mejor, si conozco mejor a Dios, es para vivir más cerca de Él, no para vivir igual que cualquier otra persona. Entonces, para mí la iglesia es eso, es privilegio y responsabilidad. Y eso hay que llevarlo a tu vida y a los demás. Y por eso a lo mejor me exijo tanto y cuando me miro al espejo me veo tan feo porque tengo muy claro cómo es Jesús y la distancia que hay entre él y yo. Claro, pero esta es la consecuencia de ir acercándote más a Jesús, ¿no? Y cuanto más te acercas a Él, más dices, cuánto te necesito, qué estropeado estoy, qué roto estoy por dentro, ¿no? Claro. Y es ahí cuando sigues buscando y Él comienza a reparar y sigue reparando nuestra vida. Pero cuanto más te acercas, más ves la diferencia que hay, que es abismal. O sea, somos tan torpes, o soy tan torpe. Somos hay tanta distancia
Torpes en proceso, vamos a titular este podcast de hoy. ¿Cuál es tu mayor esperanza, Richard? Lo tengo claro, la venida de Jesús. Es algo que anhelo. La semana pasada tenía Club de Exploradores, ¿no? Y me acuerdo que entré en una de las clases y estaba el monitor y me dice, mira, Richard, estamos hablando de la segunda venida. Sí. Y los chicos dicen que no quieren que Jesús venga porque todavía tienen muchas cosas que hacer. Hay una lista, esto sí. Lo he escuchado varias veces. ¿Eh? ¿Qué piensas tú de ello? Y bueno, estuvimos hablando un poco que a veces no hemos sido muy realistas con lo que vamos a hacer en el cielo. Y tanto. Jesús no interrumpe nada. Jesús viene a volver a llevarnos a donde nunca tendríamos que haber salido, pero para darnos una vida plena. Y yo les decía a los críos, y es algo que creo, quiero que Jesús venga aunque yo me pierda. Porque hay tanto daño. Ay, sí. Hay tanto sufrimiento en el mundo que es necesario que Jesús venga ya. Sí. O sea, me parece tan egoísta el decir no, que Jesús no venga todavía porque que yo tengo una vida yo tengo cosas que hacer o no me he convertido suficiente o no me he decidido. Hay tanto dolor y tanto daño que es necesario que Jesús venga ya, que solucione este mundo ya. Y si yo me pierdo, será porque he sido muy torpe y porque no he querido salvarme, no porque no haya hecho todo lo posible. Pero la mayor esperanza es que Jesús venga y que venga pronto. Sí. Eso lo necesitamos ya. Y tanto, el mundo necesita la respuesta de Jesús y es la única que puede funcionar, ¿eh? Sí. Porque yo según lo veo, el mundo se ha empeñado en construir sus propias soluciones y la historia demuestra que ninguna de ellas ha sido válida. No. Y cada vez más desigualdad, más dolor y un ser humano mucho más insolidario, sí. porque hacemos mucha fachada, sí. mucho show, pero se nos olvida que hay mucha gente sufriendo y que son seres humanos. Sí. Y como no les vemos, no les damos solución y nos da igual. Antes, que no estamos infoxicados, ¿verdad? No conocíamos lo que ocurría en otros sitios, pero tú tenías pues a la persona que se había quedado sin trabajo, tu vecino cercano, y le ayudabas en la medida en que tú conocías. Conocías cercano y tú ayudabas a la gente cercana. Hoy en día somos conscientes de todo el dolor que hay en todo el mundo, de todas las tragedias que ocurren en todas las partes del mundo, las guerras, las persecuciones. Y bueno, hago aquí, me limito a los cercanos y el resto, como no les veo, me da igual. Eso es terrible, es ser inhumano. Porque sí que sé que hay gente que sufre y no hago nada. Sí. Entonces, eso nos hemos ido endureciendo el corazón, que Jesús ya lo dijo. Sí. Corazón como piedras, sí. Y necesitamos uno nuevo. Un corazón que escuche, sí. Atento, ¿no? A los demás. Sí. Fíjate que yo escuchándote hablar, me cuesta creer que seas recaudador de impuestos. Y perdona por la broma, porque ahora se me van a abalanzar todos los recaudadores de impuestos que nos estén escuchando de vaya bromitas hecho ahora, Samuel. A mí siempre me dicen recaudador de impuestos como Judas, sí, y le digo no, como Mateo. Esa es, como Mateo mejor. Sí, tengo un trabajo que, bueno, si hubiese tenido que elegirlo probablemente no lo hubiese, en mi mente no lo hubiese decidido, pero Dios me puso ahí. Y bueno, es un sitio donde también me siento que puedo ayudar a la gente, a pesar de que es verdad que es una materia muy fea, que me pasa con mi familia, que a veces me llaman y le digo agencia tributaria y me dicen, se me encoge hasta el ombligo cuando te vimos. Es que cuando recibimos una carta de la agencia tributaria es como, ay, pues, algo pasa aquí. Pues bueno, también se puede hacer el bien siendo recaudador de impuestos, claro, se puede ayudar a la gente. Estoy en una oficina muy pequeñita y a veces tengo la suerte que hay gente que viene y se sienta allí delante mío y me dicen, ¿estás muy ocupado? Cuando alguien me dice eso, ya sé que necesitan hablar. Y ayuda. Y yo les digo, ¿qué necesitas? Y me hablan y me cuentan sus problemas que no tienen nada que ver con impuestos. Me acuerdo de un hombre que, bueno, con sus hijos, ninguno de sus hijos le atendía y solo venía a hablar conmigo porque necesitaba hablar. Bueno, se necesita
también en todos los ámbitos de la vida, alguien que te escuche. Al igual que en el trato, por ejemplo, nuestros médicos dan un trato muy personal, muy humano a los pacientes. Yo creo que donde quiera que trabajemos, da igual si trabajas con impuestos, si donde quiera que trabajes, puedes dar ese trato que Jesús daría a las personas, de amabilidad, de servicio, de entender a las personas en su necesidad y de ponerte en su lugar. Porque es verdad que el trabajo es muy feo, porque los impuestos son feos y hay que pagarlos. Pero hay que entender a la persona y sus situaciones y ayudar a la persona no como un número, sino como persona. Yo a mis compañeros siempre les digo, los que trabajan conmigo, que hay que tratar a las personas como tratarías a tu padre y a tu madre. Así es. Y entonces, si tú tratas a las personas así, si tú haces el bien a todas las personas, bueno, pues das una calidad de servicio que, aunque sea una materia fea, la gente lo agradece. Yo me acuerdo que muchas veces entran por un embargo y entran gritando y salen dando las gracias y no he hecho nada especial. Solo el tratarles como personas y el mostrarles todo el cariño y todo el respeto que necesitan. Y como si fuesen Jesús, porque al final es esto, ¿no? Lo que nos pide Jesús, tratar a las demás personas como si estuviésemos cuidándole a Él o hablándole a Él. Es que eso es ser cristiano. Ser cristiano es ser imitador de Jesús. Y a pesar de que muchas veces lo hacemos muy mal, otras veces sí que logramos que la gente pueda ver un reflejo de Jesús en nuestras vidas. Y somos cristianos con todo el nombre bien dicho. Sí. Pues Richard, déjame decirte que veo un cristiano delante mío, te lo puedo asegurar. Y me voy con esa luz que ha reflejado de Jesús y seguro que todos los que nos están escuchando o también viendo pueden notar esa sensibilidad especial y esa conexión que tienes con el cielo. No sé si lo ves o no. Yo lo veo, te lo digo porque lo veo. Pero si lo no, importante no te lo digo. es que se fije la gente en Jesús. Esa es. Que vivan no fijándose en las personas, en nadie, sino fijo en Jesús, en todas las cosas buenas que hace por nosotros y que encuentren a su Salvador y que nos encontremos todos allí el día en que Jesús nos transforme de verdad y cuando nos miremos en un espejo que veamos lo que Él ve y no lo que vemos nosotros. Qué bueno. Richard, me quedaría mucho rato hablando contigo, pero no encuentro un mejor final más allá de lo que tú acabas de decir para este podcast. Así que... Es un placer tenerte en casa. Gracias. Nos vemos y seguimos en el camino. Amén.